Hola, soy Prof. Javier H., maestro en educación, maestro en investigación educativa y actualmente estudiante del doctorado en investigación socioeducativa. El día de hoy vamos a revisar el acuerdo 050424 por el que se establecen los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento del Consejo Técnico Escolar en educación básica. Yo sé que ya salió hace tiempo, pero cobra relevancia porque tenemos que establecer nuestro comité de planeación y evaluación. Y pues sé por ahí que no todas las escuelas lo tienen, entonces vamos revisando algunos de los puntos centrales de este acuerdo. Y también te voy a dejar en mi página web te estoy diciendo desde ahorita para que sepas y puedas ir directamente a ellos si los necesitas. Te voy a dejar unos como acordeones, unas infografías sobre las funciones del CTE, déjame lo checo. Son los propósitos, las funciones del CTE, así también como, por así decirlo, las obligaciones que tenemos, es decir, los compromisos, ¿sí? Compromisos y también las funciones del comité de planeación y evaluación. Así también te voy a dejar un formato que te puede servir para establecer tu comité en tu escuela. Entonces, pues vamos a revisarlo, ¿verdad? ¿De qué trata? Bueno, pues primero, como todos los acuerdos, nos dice por qué se establece, que viene desde el artículo 3º constitucional y que pues en concordancia se está buscando el máximo logro del aprendizaje de los estudiantes, la contextualización de los aprendizajes, es decir, la contextualización no solo de los aprendizajes, sino también del programa sintético. Y entonces por ahí nos habla de algunas cosas que son no obligaciones, sino funciones del Consejo Técnico para realizarlos. Y luego viene el principio, un glosario, que casi en todos los acuerdos vienen, es interesante si lo quieres revisar. Y vámonos de lleno a los propósitos. ¿Cuáles son los propósitos? Número 1, construir proyectos educativos en cada escuela cimentados en la diversidad. Es decir, así a grandes rasgos, partiendo de nuestro diagnóstico socioeducativo, porque esta diversidad la vamos a conocer a partir de nuestro diagnóstico socioeducativo, y nos dice con énfasis o realizando sus tareas pensando en las condiciones de desigualdad y los contextos diferenciados, haciendo efectivo el derecho humano a la educación de las y los estudiantes de educación básica. Luego también la segunda propósito que tiene el Consejo Técnico es priorizar el interés superior de la niñez, adolescentes y jóvenes en todos los procesos educativos que les permita formarse como ciudadanos y ciudadanas que participen en la construcción solidaria de la democracia. El tercero tendría que ver con propiciar espacios de formación entre maestras y maestros que permitan ejercer su plena autonomía. Es decir, que también podemos gestionar espacios para la formación propia del colectivo. Deliberar sobre el currículum, considerando aquello que es pertinente y necesario de acuerdo a las condiciones concretas que existen, en las que viven y trabajan, tomando como insumo principal sus saberes y experiencias pedagógicas. Es decir, empezar a contextualizar el programa sintético, ¿verdad? Y luego, fíjate, esa es la 4. La 5 nos dice contextualizar los contenidos de los programas sintéticos. Más claro que el agua, ¿verdad? Para entender las necesidades formativas de las y los estudiantes de acuerdo a la realidad social, territorial, cultural, ambiental, económica y educativa de cada escuela. Si en algún momento, por ejemplo, tú te preguntas cómo tengo que realizar o cuáles son algunos de los aspectos que tendría que revisar de mi diagnóstico socioeducativo, aquí nos puede dar una orientación. Realidad social, es decir, el contexto social, territorial, cultural, ambiental, económico y educativo. Normalmente nada más nos concentramos en el educativo y a veces el social. Entonces estos son algunos aspectos que tendrías que considerar en tu diagnóstico. El propósito 6, es planear, implementar y dar seguimiento a los procesos de mejora continua, ¿sí? Priorizando la solución de problemas específicos de la escuela en la diversidad del contexto
y enfocando sus esfuerzos al desarrollo humano integral, al máximo logro de los aprendizajes y capacidad de todas y todos los alumnos, contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico, fortaleciendo los lazos de la escuela con la comunidad. Es decir, que todos nuestros esfuerzos vayan enfocados al máximo logro de los aprendizajes de los estudiantes, que ellos logren su máximo aprendizaje de acuerdo a cada capacidad. Eso es importante. Y siempre priorizando el pensamiento crítico. Si te fijas, entonces la función del CTE no es otra más que apoyar a todo el proceso educativo que se vive en el salón, ¿verdad? Entonces, siempre nuestro enfoque tendría que ir a eso, a apoyar el proceso educativo. Séptimo, analizar de forma permanente los logros de aprendizajes y capacidades de los alumnos, así como identificar los retos que deben superar la escuela, brindar oportunidades de aprendizaje, inclusión, equidad, igualdad de género e interculturalidad. Es decir, que siempre tenemos que estar en constante observación de los resultados del logro. ¿Cómo o en dónde se ven eso? Bueno, pues en las evaluaciones. Recuerda que tenemos una evaluación formativa y entonces todos los consejos técnicos que son cada mes pudiéramos tener resultados parciales del avance que hemos tenido con nuestros estudiantes y entonces no nos esperaríamos hasta el final de cada trimestre, es decir, cada mes pudiéramos estar revisando esto o también pudiera ser que estemos revisando cómo nos ha ido en la aplicación de proyectos, etcétera, etcétera, siempre enfocado al aprendizaje de los estudiantes. Y el último propósito del CTE, que es el 8, es abordar cualquier tema o proceso educativo que se considere necesario, siempre y cuando esté en función de la mejora continua de la escuela, contribuyendo al máximo logro de los aprendizajes. Es decir, si todo lo demás no te bastó, cualquier otra que se nos ocurra, pero que esté enfocada en la educación y en el máximo logro de los aprendizajes. Ahora vámonos a lo siguiente, que son las funciones del CTE. El anterior era el artículo 7, estas son el artículo 8 del capítulo 2, propósitos y funciones del CTE, y estas son funciones del CTE. Ok. La primera función es decidir las formas de organización del CTE para mejorar, atendiendo las características del colectivo docente, el logro de los propósitos y cumplimiento de las funciones. Si recuerdas, desde el año pasado por ahí se nos habla de una autonomía de gestión. Y esta autonomía de gestión aquí se ve reflejada porque nosotros podemos organizar, si bien el gobierno federal y en algunos casos el gobierno estatal nos da unas guías que más o menos dicen qué tenemos que hacer, aquí se nos autoriza, por así decirlo, a que podemos acomodarnos como mejor nos favorezca. Pero ese mejor nos favorezca obviamente está reglamentado. Sí tenemos que llevar nuestro PMC, o sea, proceso de mejora continua. Sí tenemos que hacer un diagnóstico educativo, socioeducativo, perdón. Sí tenemos que hacer ciertas revisiones y entonces aquí valdría la pena acotar todo esto, todo lo que quisiéramos hacer o los cambios a las disposiciones oficiales. No es nada más decir, bueno, nos autorizan a hacer lo que queramos, pues vamos a hacer esto. No es así. Recuerda que todos los servidores públicos nos regimos por normas, leyes, acuerdos, etc. Entonces hay que siempre checar por dónde viene esta libertad, por así decirlo. La función 2, favorecer el trabajo pedagógico colegiado, así como fomentar espacios de intercambio y reflexión en todos los integrantes del colectivo. Es decir, una de las funciones del CTE es que se hable, que se dialogue, que se compartan estrategias, que se reflexione en colectivo. No es lo mismo tú plantear solo tus estrategias, tú ver cómo te están funcionando, allá cuando lo trabajamos en conjunto, en donde yo veo que una estrategia no me está funcionando, pero la otra maestra ve un área de oportunidad que puede hacer que mejore la mía. O puede ser que mi estrategia que a mí no me funcionó, a la maestra sí le funciona y después en este intercambio nos demos cuenta de por qué no estaba funcionando. Esa es la riqueza del CTE. Más que ir a llenar formatos, es ir a, por así decirlo, formarnos mejor. Y esta formación va a través de la reflexión. Te explico un poquito, no te explico, te voy a mencionar algunas teorías que tendrían que ver con la práctica reflexiva de... por ahí lo habla John Dewey.
desde la reflexión, no precisamente solo con docentes, sino en todas las profesiones. Y también por ahí nos habla de comunidades de aprendizaje, Andy Hargreaves, por si te interesa. Déjamelo en los comentarios y te hago videos de estos dos autores, que por cierto son autores base en mi tesis de investigación de la maestría. La función 3 del consejo técnico es definir los objetivos, las metas y las acciones para la atención de prioridades y los problemas educativos identificados por el colectivo y la comunidad. Si bien recuerdas, se hace un diagnóstico socioeducativo y de este diagnóstico parten todas estas metas, objetivos y acciones. Te voy a dejar un video aquí. Ahorita que estoy grabando este video, todavía no lo tengo hecho, pero te voy a grabar un video de cómo hacer objetivos, metas y acciones para tu PMC, ¿sí? Plan de mejora continua. La fracción 4. Elegir a los integrantes del comité de planeación y evaluación. Ya ves que te hablaba de el acta constitutiva del comité. Bueno, un poquito más adelante vamos a ver cuáles son las funciones de estos integrantes, y precisamente en el colectivo no es decisión del director, no es decisión de una sola persona, sino todo el colectivo docente tendría que establecer quiénes son los encargados de este comité. Tampoco es recomendable que sean todos, porque bien dicen, entre todos y nadie, pues nadie, ¿verdad? Entonces se recomienda que sea por lo menos a lo mejor uno de cada grado, o si es una escuela de pocos maestros, por ejemplo de 6 maestros en primaria y un director, pues a lo mejor 3 y el director, o depende de cada contexto y cómo les funcione mejor. La fracción 5 dice impulsar el proceso de mejora continua como una práctica permanente en la escuela y en estrecha vinculación con la comunidad. Ya sabíamos que es parte de las funciones del CTE. La 6 es tomar decisiones de carácter pedagógico que contribuyan a una educación de excelencia, priorizando el máximo logro de los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. Sabemos que todos nuestros esfuerzos tendrían que ir enfocados a eso. La 7 tendría que ver con tomar acuerdos para realizar y concretar el diagnóstico socioeducativo, considerando realidades territoriales, culturales y educativas de las y los estudiantes. Si te fijas, esta séptima fracción se ve reflejada en la sesión de la fase intensiva al inicio del ciclo escolar, porque ahí nos ponemos de acuerdo para cómo hacer nuestro diagnóstico socioeducativo, y la primera sesión del consejo técnico escolar, en donde empezamos a analizar estos datos que obtuvimos, y si nos hicieran falta algo, podemos todavía buscarlo. Es más, todo el ciclo escolar podemos ir integrando cosas a nuestro diagnóstico. Y antes de que sigamos, te tienes que suscribir a mi canal y seguirme en todas las redes sociales. Seguimos. Número 8. Construir de forma colectiva y de manera conjunta y coordinada con el Comité de Planeación y Evaluación el programa de mejora continua de la escuela, considerando las características particulares de nuestra comunidad. Es decir, de lo que hicimos el pasado, en el 7, en el 8 ya tenemos que construir nuestro programa de mejora continua, PMC, ¿sí? Y entonces, este programa a lo mejor vendría en esta primera sesión, o en la segunda ya constituido. Si bien vamos viendo más o menos para dónde va, ahí va. La 9. Compartir entre el colectivo docente experiencias acerca de estrategias y metodologías implementadas para el desarrollo de contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, o sea, los PDA, de los programas de estudio que resulten pertinentes al contexto. Es decir, si yo apliqué una estrategia y me resultó fenomenal, la puedo compartir en el CT, es el espacio adecuado para compartirla. ¿Qué podemos hacer para sacarle jugo a esa estrategia? Pues los demás docentes participar, preguntar cómo le hizo, cuáles fueron sus dificultades, decir que pudiera mejorar, etcétera, etcétera. Todo esto para beneficio de toda la comunidad educativa. Si un docente está implementando una estrategia funcional y los demás la conocemos, pudiéramos unirnos y hacer una estrategia mejor a nivel escuela para que atienda las problemáticas que estamos enfrentando, ¿va? Número 10. Definir estrategias para atender a las y los estudiantes que requieren más apoyo, a partir de la revisión permanente
de los resultados de aprendizaje. Me trabé. Si te fijas, de nuevo, vamos a lo mismo. Tenemos que estar constantemente revisando estos resultados de aprendizaje. Por eso la importancia de una evaluación formativa y de estar teniendo información continua de lo que está pasando en la escuela en cuestión de aprendizaje, ¿sí? Y la 11, que tendría que ver con tomar decisiones basadas en la información generada en la evaluación de las acciones, metas y objetivos del programa de mejora continua. Por ahí hay un documento de programa de mejora continua. Todavía no lo he grabado, pero te voy a dejar aquí el link una vez que lo grabe. Si no lo he dejado, mándame un mensajito. Si ves el video un poquito después. Y ahí se nos dice que el programa de mejora continua, a pesar de que se establece al inicio del ciclo escolar y se lleva a un término, podemos estarlo evaluando. Bueno, no podemos, debemos estarlo evaluando periódicamente para ver si sí está funcionando o no. Por ahí hasta se nos habla de que sean metas medibles, metas que podamos decir, el tanto por ciento sí está lográndose o se ha logrado en esta cantidad de alumnos. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener muy consciente y muy presente durante el Consejo Técnico Escolar. Ahora vamos a lo menos grato, ¿verdad? Que dice, corresponde a todas y todos los integrantes, que tiene que ver en el capítulo 3, la integración del Consejo Técnico Escolar. Y por así decirlo, serían como nuestras obligaciones como docentes en el Consejo Técnico Escolar, ¿verdad? Y dice, asistir a todas las sesiones de CTE. Efectivamente es obligatorio, y porque está en un acuerdo, que asistamos a todas las sesiones de CTE que existen. No se vale pedir permisos en esos días, no se vale faltar. Y se nos dice, si tienes 2 turnos, tienes que asistir a los 2 turnos. Por ahí en la fracción 2 se nos habla que el personal que labore en 2 centros educativos para el mismo turno deberá de ser autorizado por su autoridad educativa inmediata para decir en qué centro educativo va a permanecer. Eso de estar un ratito aquí y luego irme al otro, pues no sirve, ¿verdad? Tendríamos que estar solo en uno. Eso no te exime de que si llegas a tu centro educativo en donde no estuviste y hubo acuerdos, que no los sigas. Los tienes que seguir. Efectivamente, también formas parte del consejo técnico de ese centro educativo. Sin embargo, no sesionas con ellos porque sesionas con el otro centro, ¿sí? Desgraciadamente, eso es para los que trabajan en 2 escuelas o más, ¿verdad? En la fracción 3 nos habla de contribuir a la organización de las acciones necesarias para el desarrollo del CTE. Es decir, si tu director te pide que hagas alguna actividad para el CTE, efectivamente está dentro de tus funciones y está normado. Entonces, sí tienes la obligación de realizarlo. Si no lo hicieras, pues pudieras ser acreedor a un acta administrativa, ¿verdad? La fracción 4, compartir ideas, experiencias, prácticas educativas y recursos didácticos para encontrar soluciones conjuntas a las necesidades de la escuela con base en la propia formación. Es decir, ¿te acuerdas que te decía hay que compartir, hay que decir, hay que hablar? Pues también se norma que sí lo tienes que hacer. Tienes que poner ideas, experiencias, práctica educativa y recursos didácticos, ¿sí? También si tu director te pide que lo hagas, lo tendrías que hacer porque está normado. La 5 tendría que ver con incorporar en tu planeación didáctica los acuerdos y compromisos derivados de la deliberación y codiseño curricular nacional, así como las metodologías de enseñanza abordadas. Es decir, todo lo que se establezca en el CTE se tendría que, bueno, no todo, pues, lo evidentemente pertinente a tu planeación, tendrías que implementarlo en tu plan de clase. La fracción 6 nos habla de cumplir las tareas y responsabilidades asumidas y acordadas en la sesión del CTE, es decir, si acordaron cualquier actividad, tendrías que cumplirla. Y la 7ª y última de nuestras obligaciones, por así decirlo, es asumir una actitud autocrítica, reflexiva, participativa y colaborativa que permita enfrentar las problemáticas educativas que presenta la escuela y buscar las mejores soluciones de acuerdo con las necesidades y contextos de cada uno, ¿sí? Estas serían, por así decirlo, aunque no dice que son tus obligaciones, pero sí lo que te corresponde hacer como docente.
Y finalmente vamos a revisar, también vienen, las voy a mencionar nada más, el personal con función de dirección o personal con función de supervisión, según corresponda, responsable de propiciar las condiciones del buen desarrollo del CTE, promoverá, y no las voy a leer estas, pero aquí están, son el artículo 11, las puedes revisar, y tienen que ver con exactamente lo mismo que vimos para los docentes, pero a ellos les dicen, ustedes tienen que promoverlas, ¿sí? Entonces, sí es parte de las funciones del director también pedirte que lo hagas, ¿sí? Vámonos al artículo 19, que tiene que ver con el comité de planeación y evaluación de que tendrá las siguientes funciones, ¿verdad? En el 18, nada más como contexto, que es el capítulo 5, Comité de Planeación y Evaluación, nos dice que se tiene que establecer por escuela un comité. Y entonces, ¿cuáles son sus funciones? Te recuerdo que te voy a dejar en mi página web, te dejo por aquí, acá, o donde sea que aparezca la descripción de YouTube, el enlace para que puedas ir a descargar este formato, ¿sí? Para el acta constitutiva del comité. Y nos dice, ¿cuáles son sus funciones? Número 1, coordinar la formulación y evaluación del programa de mejora continua. Es decir, el comité tiene que coordinar. No quiere decir que solo el comité lo va a hacer. Todo el consejo, como lo viste, lo va a hacer. Pero quien coordina ese programa de mejora continua tendría que ser ese comité. Número 2, sistematizar la información disponible respecto a los resultados del diagnóstico socioeducativo de la escuela para identificar, sistematizar toda la información es responsabilidad del comité. ¿Para qué? Para identificar las problemáticas prioritarias e integrar en el documento de planeación de los objetivos y las metas para la atención de las necesidades educativas de la escuela. Es decir, por si no te quedó claro arriba que tienes que hacer tu PMC, el comité tendría que coordinar el PMC, también tiene que analizar toda la información del diagnóstico socioeducativo e integrarlo, ¿sí? Recuerda que la integración del diagnóstico socioeducativo no es nada más poner datos en una hoja, hay que describirlos. Esos datos no tienen sentido hasta que los comenzamos a describir. Te voy a dejar, es un montón de dejadera, ¿verdad? Te voy a dejar otro video por aquí que tiene que ver con el diagnóstico socioeducativo y el uso de la inteligencia artificial para poder hacer este diagnóstico. Nos podemos valer de la inteligencia artificial. Eso no quiere decir que la inteligencia nos va a hacer el trabajo, sino que con todos los datos nos va a ayudar a la redacción y nosotros la tendríamos que revisar, ¿va? Fracción 3. Dialogar con el colectivo docente para llegar a acuerdos sobre la estrategia de seguimiento de las acciones, metas y objetivos del PMC, estableciendo momentos responsables y fuentes de información. Es decir, sí tenemos que dejar establecido quién va a revisar, cómo se va a revisar, en qué tiempo se va a revisar y de qué manera. Y, obviamente, el comité tendría que gestionar todo esto. Fracción 4. Vincular a la comunidad, madres, padres de familia, o tutores en los objetivos y metas contextualizados que se establecieron en la escuela, definiendo las acciones en las que se solicita su colaboración para favorecer la corresponsabilidad en el aprendizaje de sus hijas, hijos y adolescentes. Es decir, también es función del comité decir en qué cosas nos tienen que apoyar padres y madres de familia. Ojo aquí, con la finalidad de promover el aprendizaje de los estudiantes. No es, vengan papás, por ejemplo, a hacer esto o esto. Obviamente sí podemos valernos, pero en esta función, sí podemos valernos de decir a los papás de repente si pueden ayudar a pintar la escuela, si pueden ayudar a hacer alguna actividad dentro de la escuela. Pero lo referente a esto, el comité, eso ya correspondía a la mejor a director o cada docente. Pero lo correspondiente al PMC, exclusivamente correspondiente al PMC, corresponde al comité. Crear estos vínculos para poder integrar a padres, madres o tutores a estas actividades correspondientes al programa de mejora continua, ¿va? 5.
comunicar los avances de las metas y objetivos a la comunidad escolar de manera periódica, es decir, ya no es nada más al final del ciclo escolar. De manera periódica deberíamos estar avisando a padres y madres cómo vamos en el avance, ¿verdad? Porque si les vamos a invitar a que participen, pues les tenemos que decir para qué van a participar y cuál es el objetivo. Y entonces estarlos retroalimentando de qué está haciendo bien y qué no, para ver si se van a hacer cambios, porque también es parte de del programa de mejora continua estar reajustándolo para que sea pertinente a la realidad. Fracción 6. Definir con el colectivo docente las formas para hacer del conocimiento de la comunidad escolar y personal con funciones de supervisión los resultados obtenidos con relación al programa de mejora continua al finalizar el ciclo. Es decir, también tenemos que hacer ese informe final, pero ya es diferente a los otros. Los otros pueden ser informes más pequeños, quizá no en formato, normalmente los hacemos en video o con una presentación, sino estar nada más dando información. O sea, en la fracción 5 y en la 6, sí tendría con un informe más completo, ¿verdad? Y la fracción 7, presentar al CEAP, C-E-A-P, déjame, te leo lo que es, Comité Escolar de Administración Participativa o equivalente, que es un órgano electo por la Asamblea Escolar de una escuela responsable del ejercicio de los recursos asignados a la respectiva escuela con base en los acuerdos y acciones establecidas por dicha asamblea. Que tendría que ver a lo mejor con sociedad de padres en algunas escuelas, o desconozco si es diferente, no quiero confundirlos. Presentar ante este comité las necesidades en materia de infraestructura y equipamiento identificadas en el diagnóstico socioeducativo de la escuela realizado en el CT, a fin de que las considere en el cumplimiento de sus funciones, ¿sí? Y ya después nos habla, estas serían las funciones del comité, después nos habla del capítulo 6, el proceso de mejora continua, el capítulo 7 de la asesoría y acompañamiento de la supervisión de la zona escolar y el fortalecimiento del CTE, y se acaba el acuerdo. Si te fijas, está normado todo lo que se nos pide, o la mayoría de las cosas que se nos pide, y tendríamos que cumplirlas. Te voy a dejar, te repito, material en mi página web para que puedas ir a revisarla, y se me pasó por completo. Te tienes que inscribir, te tienes que suscribir a mi canal, si no, ¿cómo vas a estar al tanto de todas las noticias y material exclusivo para docentes? Recuerda, el conocimiento se vuelve poder cuando lo compartimos, así que este video es para compartirse. Nos vemos pronto, hasta luego.